Cantas en Ahora griego, ya, ahora soy geopolitólogo amateur. politólogo amateur, pero cantas en griego, ¿no? Y en alemán a veces estoy muy inspirado con vino tinto. Ah, sí, está bien. Pero aquí el programa nos los prohíben, ¿eh? Así que Sí, 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 sin duda. para que no te inspires de más. Bueno, entonces ya dicho esto, Alan viene de ciencias políticas, ahora está en la maestría de negocios internacionales, ¿no? ¿Y por Así es, qué doctor. escogiste esa maestría? Pues es una larga historia. Me interesaba tener el punto de vista desde las empresas del escenario internacional, ¿no? La carrera de RI te da un panorama muy amplio, pero por lo general se centra en la parte del Estado, ¿no? Y estar en negocios me permite tener una visión más desde el sector privado, ¿no? Que complementa el panorama. Sí, esa parte, fíjate, yo cuando di clases en ciencias políticas, que por cierto ahí conocí a Giselita, el, cuando di clases, ¿no? Ahí nos conocimos, ¿sí? Te tuve 2 veces. Y falta esa parte, fíjense. Yo creo que sí, esa parte. Sí, porque incluso se puede abordar desde el punto de vista geopolítico qué es la globalización, ¿no? Es muy válido, ¿no? ¿Cuáles son los poderes que gobiernan, que están detrás de la globalización? Y ahora, por ejemplo, esto quizás lo abordemos. Acabo de publicar un artículo en Sputnik sobre, pues, quiénes controlan las finanzas de Biden y de Kamala Harris. Pues ahí está BlackRock, literalmente BlackRock. Antes estaba Goldman Sachs con, con, con Clinton, con Obama, y incluso con Trump. Es decir, presidentes van y vienen, y Goldman Sachs y BlackRock predominan. Y ahora ahí lo demostré con datos duros, cómo controla BlackRock las finanzas tanto de Biden como de Kamala Harris. Bueno, dicho esto, para no perder mucho tiempo, doy el antecedente. Los felicitaron mucho a ustedes por su previa participación, el 3 de noviembre y la noche ya mañana del 4 de noviembre. Les recuerdo que a las 2:30 de la mañana que dejamos, pues había una proyección de un candidato que iba ganando, ¿no? Que era casi seguro. Y ya luego nos amanecimos a las 6 y ya habían otras proyecciones, ¿no? Bueno, no nos metamos en líos, acuérdense que yo sí me autocensuro. Está muy peligroso el totalitarismo cibernético, entonces tenemos que ser muy cuidadosos y habrá oportunidad de liberarnos totalmente. Bueno, dicho esto, empezamos contigo, Giselita, ¿sí? Bueno, ¿qué te queda de ese famoso, yo diría, noche del 3 de noviembre, madrugada del 4 de noviembre, hasta el corte de caja de hoy? ¿Qué te queda de todo ese lapso que vivió Estados Unidos? Bueno, creo que a mí me queda muy claro que Estados Unidos es un estado corporativo. Creo que eso ya se demuestra de facto desde que se crea este estado. Inicia con élites capitalistas y con base en ideas del protestantismo. Entonces, esa es la base de cómo Estados Unidos se va formando desde las 13 colonias, desde que llega el Mayflower. Entonces, con base en eso, hay que recordar que los padres fundadores siempre buscaron la idea de preservar la propiedad privada y generar siempre estímulos o apoyos al capitalismo, que es donde venían, pues sí, de la madre capitalista Gran Bretaña. Entonces, creo que a mí me quedó muy claro en estas elecciones que existe un marco de referencia formado desde la creación de las 13 colonias, en donde hay un Estado corporativista con intereses muy bien definidos
y con élites que van a ir delineando la política. Entonces, si alguien se quiere salir de ese marco, pues no cabe en la política de Estados Unidos. Y es lo que vimos ahorita, o sea, demócratas, republicanos, al final creo que me quedo con la idea de que desde el Destino Manifiesto, Estados Unidos tiene una idea de nación muy bien definida, en donde no creo que varíe mucho si el presidente es demócrata o es republicano. Creo que esa es mi idea fundamental. Muy bien, gracias, Giselita. A ver, Alan. Pues digamos, a manera de introducción, yo diría que entre los cambios que podemos observar tras la llegada de Biden al poder, encontramos las órdenes ejecutivas que se firmaron para el reingreso de Estados Unidos a organismos internacionales como la Organización Mundial de Comercio, perdón, de la Salud, y acuerdos multilaterales como el Acuerdo de París, que como sabemos está relacionado con temas asociados al cambio climático. También se anunció la suspensión del veto a viajeros provenientes de países musulmanes, decretada por Trump, y un cambio en el modelo de gestión de la pandemia, que prevé un paquete de alivio a la economía a través de un estímulo de 1.9 billones de dólares, el cual, sin embargo, aún tiene que ser aprobado por el Congreso. También se anunció la cancelación del muro fronterizo con México, el cual, como sabemos, fue iniciado por Clinton bajo el programa de lucha contra la inmigración ilegal, conocido como Operación Guardián, muro al cual Obama destinó 800 millones de dólares y que, como sabemos, fue uno de los principales estandartes de la presidencia de Donald Trump. También se ofrecerá una regularización masiva a nuestros Dreamers, lo cual me parece una medida que, de concretarse, implica un alivio para nuestros connacionales en el extranjero, a los cuales el país les debe todo, y en ese sentido lo celebro. Por otro lado, uno de los grandes retos que afrontará Biden será la gestión de la pandemia, que ya ha causado, como sabemos, 400,000 muertes en los Estados Unidos y ha derivado de forma paralela en la mayor crisis económica desde la Gran Depresión, la cual ha comenzado a ser llamada The Great Lockdown Crisis o la crisis del gran encierro por organismos como el Fondo Monetario Internacional, la cual al parecer será bastante más profunda que la de 2008. Según estimaciones del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización Mundial de Comercio, la producción mundial se contrajo entre 5 y 6% en 2020 y los peores escenarios plantean una contracción del Producto Interno Bruto de los Estados Unidos del 8%. Como sabemos, a raíz de la crisis, 10 millones de personas han perdido el empleo en los Estados Unidos. Sin embargo, creo que el mayor reto que afrontará Biden será recibir un país fracturado, en el cual la mitad de la base electoral de los Estados Unidos, más de 70 millones de personas, votó por Donald Trump y manifiesta resistencias ante la legitimidad del nuevo mandatario. En ese sentido, podemos decir que Estados Unidos vive una crisis civilizatoria que, como el doctor ya ha comentado, amenaza con derivar en una guerra civil. Biden reconoció esto, de hecho, en su discurso inaugural el 20 de enero y habló de un Estados Unidos que se sentía quizá más profundamente dividido que en cualquier otro momento. Según The Economist, más del 80% de los partidarios de Trump creen sus alegatos sobre las elecciones. Casi el 70% de los votantes estadounidenses piensa que los miembros del otro partido son una amenaza para Estados Unidos y su gente, y el 50% concluye que son francamente malvados. Tales sentimientos son anteriores a Trump y de hecho favorecieron las condiciones para su ascenso. Y en ese sentido, el principal reto para Joe Biden será unificar un país dividido a pesar de su victoria electoral, un desafío difícil ya que el tejido social actualmente se encuentra fracturado y las instituciones se han visto severamente golpeadas. Finalmente, mencionar que las elecciones del 3 de noviembre y la toma del Capitolio el 6 de enero plantearon algo mucho más que una elección por un jefe de Estado. Implicaron la lucha entre dos modelos de nación y en ese sentido, Biden encontrará un país marcado por una división ideológica en torno a cuál es la verdadera identidad de los Estados Unidos. Muy bien. Ese sería mi aporte. Gracias, Alan. Ahora, Gaby, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. Bueno, yo quisiera retomar un poco lo que habla Alan sobre la fractura, porque justamente la percepción que hoy traigo pues es desde toda la simbología que ha estado sucediendo desde este discurso en la toma de posesión, pero todo desde un análisis de las masas.
¿no? O sea, porque teníamos por un lado una figura súper dominante, súper castrante, que se había estado viviendo durante los últimos 4 años y que entonces a esto le podemos llamar como el grupo A, ¿no? Entonces, este se convierte en una figura ideal, una figura aspiracional en la que la masa se siente identificado, ¿no? Porque en eso ven el objeto de amor y todo lo que se excluya o todo lo que no se sientan identificados, con lo que no se sientan también representados, eso lo van a abrir hacia a la formación de otra masa, de otro grupo, que entonces este grupo B pues va a ser el que ahora pues Biden le va a querer dar forma, este liderazgo abstracto de todos estos grupos pues un poco excluidos, ¿sí? O sea, inmigrantes, razas que no eran las blancas, mujeres, la comunidad LGTB. Entonces ahorita está pretendiendo darle forma a esa figura abstracta, ideal, identificatoria. Entonces, por eso tenemos como estos dos grupos de choque, ¿no? O sea, donde el deseo y la falta del individuo desaparece para volverse una colectiva. Y de repente pues tenemos opiniones súper radicales. No sé si alguien vio por ahí el documental de Death 2020, súper bueno, donde explica un poquito como esta polaridad de opiniones. Y entonces lo que ha sido muy interesante es como, igual dice Alan, dice usted, que en este discurso de Biden pues quiere ser esta figura benevolente, ¿no? O sea, completamente el contraste de esta figura de aceptación, de benevolencia, y pues, ahí, bueno, ya estaremos seguramente platicando de todo lo que ha hecho, pero me parece muy interesante cómo se han formado estos dos grupos. Muy bien, gracias. ¿Cuál es eso de Death 20 o Death 2020? Yo no la conozco. Sí, es un documental que sacaron en Netflix que se llama Muerte al 2020. Entonces, es una sátira de todo lo que ha ocurrido en el 2020 y cómo es que lo han manejado los gobiernos desde perspectivas sociales, políticas, culturales. Está muy interesante, se lo recomiendo. Muy bien. ¿Cuánto dura? 40 minutos, más o menos. Uh-huh. Gracias, Gaby. A ver, Miguel, nada más que en español no vais a hablar griego, ¿eh? No, porque a veces ni yo me entiendo, pero bueno, a ver si sale algo elocuente, por lo menos en español, porque mi obligación como filósofo, en primer lugar, es pensar de manera abstracta, o por lo menos esa es la disciplina que se le impone al pensador conceptual. Mucho se habla a veces cultura conceptual, pero que a final de cuentas no es otra cosa más que filosofía. Si me llego a cortar, avísenme, porque como que aquí anda fallando un poco por lo que veo. sí. En fin, mi punto central es que, retomando un poco el tema principal que tocó Gisela, hablando de Estados Unidos como corporación o como Estado, a mi juicio, en ese sentido, bueno, pues yo lo veo más como algo que se conoce en filosofía como ontología del fundamento. Esto quiere decir que existe una esencia, un mito incluso, que es lo que le da estructura, unidad y una elocuencia histórica, esta palabra es muy importante, al discurso hegemónico de cualquier Estado. Y lo digo de esta manera porque si uno lee, por ejemplo, a Karl Popper, que es el ideólogo de los movimientos de izquierda, que además tuvo ahí diálogos con Thomas Kuhn y demás, es un tema muy interesante, pero lateral, él niega la historicidad de la realidad política. Me refiero a Popper. Esto es muy importante porque sin esta base conceptual y abstracta, por ejemplo, no se puede entender la manera en que interactúa un movimiento como Black Lives Matter en el constructo político en el que observamos las noticias. A mí, por ejemplo, y esto creo que sí les puede gustar mucho a las personas, lo que observo ante mí no son tanto noticias, que lo son, por supuesto, pero al mismo tiempo estoy observando el despliegue de las grandes ideas que son las que van dándole forma
a la realidad política misma. Eso es muy interesante porque esto también revalora a la capacidad de la filosofía en el análisis politológico. Y si aún más se conjuga a la geopolítica con la mitología, bueno, pues tenemos ahora sí la estructura para entender a Biden, porque tampoco me quiero ir por la fronda, digamos, sin regresar al punto central, en cuanto a la fractura que ya habían retomado tanto Alan como Gaby, de Estados Unidos, que a final de cuentas es una fractura identitaria. Lo que usted comentaba, doctor, la República Roja y la República Azul. Esto, por ejemplo, es un tema importantísimo, pero lo dejo nada más como introducción, porque es el engarce al concepto que habíamos tratado previamente, tanto usted como los demás que hemos vigilado este fenómeno de la famosa guerra civil o de una revolución que, según Paul Craig Roberts, que es un gran estratega y académico del Centro de Estudios Internacionales y Estratégicos, la revolución no concluyó con la toma de Biden o la guerra civil. Eso es muy importante porque se hablaba mucho en redes, los youtubers y demás hablaban de que, bueno, ya Biden tomó posesión, ya, siguiente capítulo, vamos a ver. No, esto apenas está comenzando y me preocupa mucho porque puede tomar tonos muy violentos, y yo estoy en contra de la violencia, y que se han visto tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo. Y lo dejo hasta ahí, nada más para ir en el precopeo, doctor. Gracias. Muy bien, pues muy amable, Miguel, te felicito. Bueno, ya ven, ahí están 4 puntos de vista muy notables, y yo les voy a dar rápidamente el mío, cómo estoy viendo, bueno, me hago la autopregunta, ¿no? ¿Cómo estoy viendo la situación? La veo muy fluida. Para mí el 6-1 es de mayor dimensión que el 11-9. Bueno, es para mí, ¿eh? Todo es discutible, ustedes lo saben. Ustedes son testigos que a mí me encanta que se discutan las ideas, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque el 11-9, con todo lo que sucedió, pues tuvo implicaciones a nivel doméstico, yo diría relativamente duras, pero no había este maniqueísmo que estamos viviendo hoy. Es decir, no llegaron a decirle a la otra parte, ¿no? Cuando Bush estaba en el poder, que le toque el 11-9, que curiosamente el alcalde era Giuliani, Rudolph Giuliani, el abogado de Trump. Eso es muy interesante. Y si alguien conoce los secretos del 11-9, es Rudolph Giuliani. Yo creo que por eso no lo matan, ¿no? Aunque él ya tiene la grabación, lo dijo en una ocasión, tuvo miedo antes de la elección de que lo fueran a matar. Dijo, bueno, ya tengo mi reserva hecha, ¿no? Cualquier cosa sale lo que sucedió el 11-9. Tampoco me quiero meter a eso, pero sí les doy el parteaguas. Fue más que nada, al menos así se vio, una coartada exquisita para librar las guerras, primero de Afganistán y luego de Irak. Basta recordar que Estados Unidos todavía tiene presencia en ambos países, aunque ha disminuido sus efectivos, pero sigue ahí, y estamos hablando del 2001, no, Gisela, tú que me ayudas a hacer cuentas, 2001 al 21, ya va una generación. Y el 6-1 tiene implicaciones más profundas, porque ya es yo diría, es un asunto ya interno, doméstico, muy fuerte. Vean, yo retomo mi idea de siempre. Una cosa es la visión nuestra como mexicanos, latinos o en el resto del mundo, pero y nosotros conocemos mucha parte con la que más intercambiamos de Estados Unidos, que son las costas. Las costas básicamente son demócratas, con la excepción de Florida, y el resto, bueno, ya vieron, hasta Georgia, ¿no? Se le fue a Trump en esta ocasión, etcétera. Y a nivel, el resto de Estados Unidos lo conocemos poco. Bueno, los mexicanos conocemos muy bien Las Vegas, ¿no? Esa de memoria.
Y Texas, también Texas. Pero ya cuando uno le pregunta a cualquiera de México, Latinoamérica, y conoces Oklahoma, conoces ya el Estados Unidos profundo, ese Estados Unidos rural, que si ustedes lo ven, y lo digo en términos estadísticos, ¿no? De superficie, si ustedes miden el número de estados, no de votos electorales, tiene más, y los pintan de rojo o azul. El rojo es en Estados Unidos el Partido Republicano y el azul sería el Demócrata. Lo pintan de rojo y van a ver más, el mapa va a tener una mayor preponderancia escarlata, ¿no? Para decirlo en términos literarios elegantes. Y además pues sería prácticamente la mitad del electorado de Estados Unidos. No nos vamos a meter al conflicto electoral, que además esto no hay que dejarlo pasar de alto. El presidente Trump, el entonces presidente Trump, recurrió a la Suprema Corte, más de 60 juicios judiciales, no prosperaron. La toma del Capitolio fue condenada, incluso le costó a Trump. Yo ahí siempre calculé de que había cometido un grave error estratégico. Se fue por la táctica, quizás la vanidad, y perdió los dos escaños senatoriales en Georgia, y eso sucedió el 5 de... Bueno, realmente fue el 5 de la noche, ya se sabía un escaño, y la mañana del 6 de enero ya se conocía que había perdido el siguiente escaño del Partido Republicano. ¿Por qué fue importante? Porque ahí pierden el control del Senado. Es decir, hoy tendríamos otro Estados Unidos con consecuencias diferentes a lo que ahorita estamos abordando, de solamente haber obtenido un solo escaño. Se hubiera conservado el control del Partido Republicano. Entonces, ahí sí hay que tomar eso en cuenta. Bueno, entonces, ya dicho esto, más allá de todo lo que ha pasado, obviamente hay un exorcismo, todo lo que huela a Trump es la oportunidad dorada de los demócratas para aniquilarlo de por vida, porque ahora se dan dos situaciones. Una, acuérdense, y eso ustedes lo saben que yo soy de manejar escenarios. El primer escenario lo consiguen con el impeachment, el segundo impeachment o la segunda defenestración, lo consiguen en el Senado. La veo muy difícil, porque no tienen mayoría. Al menos que ya hagan tratativas que desconozcamos. Acuérdense que Mitch McConnell, que pierde el liderazgo del Senado, pues obviamente eso no se lo perdona a Trump. Y incluso la esposa era secretaria del Transporte y le renunció, como otros varios. Ahorita no me voy a ahondar en ese tema. Entonces aquí lo que a mi juicio hay que ver, un primer escenario es de que si no hay una tratativa ahí rara, ya ves, se vio cuando 3 expresidentes juntos hablaron en favor de esta unidad. Incluso ustedes vieron en la toma de posesión de Biden, habla de la uncivil war, ¿no? Es muy interesante el juego de palabras en inglés que manejó Biden. En lugar de decir guerra civil, le puso una guerra de poca civilidad, ¿no? Así lo traduciríamos como the uncivil war. Es interesante quien le hizo el discurso. Por eso que los presidentes tienen que tener a grandes literarios que les escriban, estrategas, que sepan escribir y llegarle al público. Porque un mandatario no tiene tiempo para eso. Y aquí lo fundamental, y con esto concluyo esta parte, que me llamó la atención. El primero es un escenario muy difícil que consigan el impeachment, pero necesitan las dos. Creo que necesitan, aparte del Senado entero, estaba leyendo, necesitaban 15 votos del Senado, de republicanos. Veo difícil que los consigan, pero los pueden arañar, ¿eh? Ahora, ¿por qué es importante para el Partido Demócrata? Porque ya están en la fase de exorcismo de Trump. Entonces hay que aniquilarlo. Aquí no nos andan con juegos en Estados Unidos. Si Trump hubiera ganado, hubiera hecho lo mismo, ¿eh? No crean que iba a ser muy misericordia, ¿no? Eso es por un lado. Entonces, ¿pero qué conseguirían? Porque después de eso viene otra votación que se llama de evicción de por vida.
lo sacan del juego político. Entonces ahí es donde Trump le ha bajado mucho a su discurso. Acuérdense que había planteado crear su partido, el Patriot Party, ¿no? El partido de los patriotas, y ahora le bajó porque no quiere dar margen, porque sin duda, si él crea su Patriot Party, pues va a quitar un gran número de escaños al Partido Republicano. Prácticamente el Partido Republicano puede desaparecer. Ahora, eso también lo pudiéramos discutir más adelante si quieren agregar algo a lo que estoy diciendo, de que en Estados Unidos no da para terceros partidos. Si ustedes revisan bien la historia de Estados Unidos del siglo, desde su creación, no han prosperado los partidos, los terceros partidos. El sistema es tan voraz que los engloba, los diluye, como que está diseñado para un bipartidismo. Bueno, es lo que hemos vivido. Entonces yo les comentaba que hay que tener mucho cuidado cuando analizamos Estados Unidos con ojos de mexicanos o con ojos latinoamericanos, porque hay que verlo con el prisma de ellos. No es igual, ¿eh? Nosotros tenemos otras tendencias.